¿Sabes lo que realmente sucede cuando rezas? La mayoría de la gente no tiene ni idea. Cuando te arrodillas o hablas con Dios en silencio, algo comienza a moverse en el mundo espiritual, aunque tus ojos no lo perciban. La oración no es solo una petición, sino una llave que abre realidades invisibles y activa respuestas que ya estaban preparadas antes incluso de que preguntaras. Jesús dijo, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Mateo 6:8. Y esta verdad revela que la oración es más profunda de lo que imaginamos. En este video, les mostraré, capítulo por capítulo, lo que realmente sucede cuando oran, lo que ocurre en el cielo y lo que cambia en su interior. Acompáñenme hasta el capítulo 10, porque allí revelaré algo que transformará por completo su perspectiva sobre la oración. Y antes de continuar, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan este video con alguien que necesite este despertar espiritual. Cuando oras, el cielo te escucha. Lo primero que sucede cuando oras es algo simple, poderoso y a menudo olvidado. Dios te escucha inmediatamente. No importa si te tiembla la voz, si no encuentras las palabras adecuadas o si tu corazón está lleno de dolor. Dios no exige elocuencia, exige sinceridad. La Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esto significa que toda oración, incluso la más débil, rompe el silencio y llega al trono del Padre. Y cuando Él la escucha, algo comienza. Cuando Dios escucha tu oración, responde no solo a lo que dices, sino también a lo que sientes. La palabra afirma, el Señor está cerca de quienes lo invocan con sinceridad. Salmo 145:18. Esta cercanía no es simbólica, es real, espiritual e inmediata. Muchas veces crees que te hablas a ti mismo, pero no es así. Cada palabra que brota de tu corazón es registrada, recibida y procesada por un Dios que jamás desprecia a quienes lo buscan con sinceridad. La oración también abre una comunicación directa entre tú y el cielo. Es como si líneas invisibles se extendieran entre tu espíritu y el trono de Dios. Jesús afirmó, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Revelando que la fe transforma simples palabras en semillas espirituales capaces de obrar milagros. Cuando oras, no hay intermediarios humanos, eres tú y Dios, en una conexión que el mundo no puede explicar. Además de escuchar, Dios también recibe tu petición con compasión. La Biblia dice, depositad en Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. 1 Pedro 5:7. Esto demuestra que la oración no solo es recibida, sino que es llevada en los brazos del Padre, quien cuida con esmero cada detalle de tu vida. El cielo no solo escucha, el cielo se preocupa, y esa es una de las mayores verdades de la fe. Al orar, el corazón de Dios se inclina hacia ti. Los salmos dicen, amo al Señor porque escuchó mi voz y mi súplica. Salmo 116:1. Esta inclinación significa atención, afecto y acción. Cuando Dios presta atención, también actúa. La oración es más que palabras, es contacto espiritual. Por lo tanto, jamás subestimes la oración que ofreces entre lágrimas, en silencio o en el cansancio. Dios escucha cada una con la misma intensidad con que escucha una gran alabanza. Cuando oras, el cielo se acerca, el mundo espiritual se mueve y algo comienza a cambiar dentro y fuera de ti. La primera respuesta de Dios siempre es la misma. Escucha, acoge y actúa, incluso cuando no te das cuenta. Cuando oras, el mundo espiritual se mueve. Lo segundo que sucede cuando oras es invisible a los ojos, pero demasiado poderoso para ser ignorado. Movimiento espiritual. En el momento en que te inclinas en oración, comienzan a librarse batallas en tu favor. Uno de los mejores ejemplos se encuentra en Daniel 10:12-13, cuando el ángel dijo, desde el primer día que te propusiste algo, tus palabras fueron escuchadas, pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Esto revela que la oración activa fuerzas celestiales que entran en batalla en tu nombre. Este pasaje muestra que la oración actúa no solo en el plano emocional, sino también en el plano invisible. Cuando oras, se envían ángeles, se abren caminos, se superan obstáculos espirituales y se disuelven interferencias. Tu oración resuena en el cielo y se convierte en una orden para el ejército angelical. Quizás no lo veas,
pero el mundo espiritual reacciona de inmediato. La oración también confronta las fuerzas que actúan en tu contra. A menudo te sientes estancado, bloqueado o paralizado, y no entiendes por qué. Pero muchas de estas barreras no son naturales, son espirituales. La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De Corintios 10:4. Cuando oras, estas fortalezas comienzan a derrumbarse, aunque todavía no veas que algo suceda. Además, la oración te coloca en una posición de autoridad espiritual. Jesús declaró, mirad, os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo. Lucas 10:19. Esto significa que cuando oras, no solo pides, estás librando una batalla espiritual, estás conquistando terreno espiritual, reclamando promesas y expulsando todo aquello que intenta impedir tu avance. La oración es tu arma más poderosa. Mientras oras, el enemigo pierde poder. Toda la oscuridad que intentaba envolver tu mente comienza a disiparse. La confusión da paso a la claridad, la opresión a la paz y el miedo al valor. La Biblia dice, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. La oración es la resistencia que hace retroceder al enemigo. No hay oración verdadera que no conmueva el mundo espiritual. Por lo tanto, nunca pienses que tu oración es insignificante. Cada palabra que pronuncias tiene un impacto en lo invisible. Lo que ves puede que no cambie de inmediato, pero lo que no ves ya ha comenzado a cambiar desde el primer Padre. La batalla ha comenzado a tu favor, y el cielo se pone en acción cuando oras. Cuando oras, Dios comienza a obrar en ti. Cuando oras, Dios no solo obra a tu alrededor, Él comienza a obrar dentro de ti. La oración abre un espacio para que el Espíritu Santo toque áreas que has ocultado, heridas que has ignorado y miedos que nunca le has contado a nadie. Es en ese momento cuando Dios comienza a moldear tu corazón de forma silenciosa, pero profunda. La Biblia dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36:26. Este proceso comienza cada vez que oras. La oración expone lo oculto. A menudo no sabemos con certeza lo que sentimos o pensamos, pero cuando oramos, el Espíritu lo revela. La palabra dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo del cuerpo. Proverbios 20:27. Esto significa que, mientras oras, Dios ilumina aspectos de tu interior que ni siquiera sabías que necesitaban sanación. Lo que la mente ignora, la oración lo revela. Además de revelar, Dios también consuela. Hay oraciones que haces llorando, sin poder siquiera terminar la frase, pero el Espíritu Santo interpreta tu alma. La Biblia dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto significa que, incluso cuando las palabras no alcanzan, Dios comprende perfectamente. La oración sana porque transforma el dolor en comprensión y la angustia en descanso. Cuando oras, Dios te transforma para reconstruirte. Elimina los pensamientos negativos, los sentimientos destructivos y las creencias que te han mantenido cautivo durante años. La oración es como un proceso de purificación interior. La palabra declara, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Y Dios hace esto silenciosamente, capítulo a capítulo, dentro de tu alma. La oración también te hace más sensible a la voz de Dios. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, a comprender señales que antes no veías, y a percibir direcciones que antes no existían. Es como si tu visión espiritual se ajustara poco a poco. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. La oración adiestra tu espíritu. Finalmente, Dios obra en ti para prepararte para lo que hará fuera de ti. Refina tu carácter, fortalece tu fe, y purifica tu interior para que puedas recibir lo que está a punto de darte. Por lo tanto, confía. Cada vez que oras, Dios no solo te escucha, te está moldeando, transformando y preparándote para vivir lo que Él ha planeado para tu vida. Cuando oras, la paz de Dios te rodea. Una de las respuestas más rápidas a la oración no es un milagro externo, sino un cambio interno. Paz. Cuando oras, el Espíritu Santo comienza a calmar tu mente, a quietar tu corazón y a silenciar las tormentas internas invisibles. La Biblia afirma, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz no es lógica, sino espiritual. La paz de Dios es tan fuerte que penetra donde el pensamiento no llega. Actúa en ámbitos que la razón no alcanza a comprender. Por eso, muchas veces oras llorando, angustiado, afligido, y minutos después respiras hondo y te das cuenta de que algo ha cambiado. Exteriormente, nada ha cambiado, pero cambiaste. Esta es la señal de la paz divina. Te protege incluso antes de responderte. Cuando oras, Dios alivia la carga de tu alma, elimina la ansiedad, debilita el miedo y destruye la inquietud que te corroe por dentro. La palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Pedro 5:7. Mientras intentas controlarlo todo, Dios te invita a descansar. La oración cambia la pesada carga por una ligera. Además, la paz de Dios trae orden interior. Organiza tu mente, reorienta tus pensamientos y restaura la claridad. Muchas decisiones erróneas se toman cuando el alma está agitada, y Dios lo sabe. Por eso te calma antes de guiarte. Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo». Juan 14:27. La paz de Dios no es emocional, es sobrenatural. La oración también disipa la oscuridad del alma. Por muy grande que sea la lucha, cuando oras, la luz entra. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. Esta luz disipa la confusión, ilumina los caminos y disuelve las sombras interiores que te paralizan. Es imposible buscar a Dios y permanecer en la misma oscuridad espiritual. Finalmente, la paz de Dios te prepara para confiar, para esperar y para seguir adelante incluso sin ver el final del proceso. Te estabiliza, te sostiene y te fortalece. No te mantienes en pie porque todo esté bien, te mantienes en pie porque Dios ha puesto paz en tu interior. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia tu estado interior, y cuando la paz de Dios te envuelve, comprendes que no estás solo, estás protegido. Cuando oras, Dios abre puertas que tú no podías abrir. Cuando oras, Dios comienza a abrir caminos que antes estaban cerrados. Lo que parecía imposible empieza a hacerse posible porque la oración activa el favor divino. La Biblia dice, «Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar». Apocalipsis 3:8. Esta promesa demuestra que lo que Dios abre en tu vida, ninguna fuerza humana o espiritual puede cerrarlo. Y Él abre puertas cuando oras. La oración desbloquea áreas de la vida que parecían estancadas. Puedes intentar durante años cambiar algo por la fuerza, pero una sola oración sincera puede generar el cambio que tanto anhelas. Dios ve más allá de tus intentos y sabe exactamente dónde actuar. La palabra lo declara. El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. Cuando oras, tus pasos comienzan a encaminarse hacia oportunidades que nunca imaginaste. Además, la oración abre puertas que ni siquiera sabías que necesitabas. A veces Dios no te guía por el camino que le pediste, sino por el que realmente necesitas, y en esos momentos te sorprende. La Biblia dice, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Dios abre puertas alineadas con un propósito, no solo con un deseo momentáneo. La oración también cierra puertas que podrían perjudicarte. No toda puerta abierta es una bendición. Algunas son trampas disfrazadas. Por eso Dios, en su sabiduría, cierra caminos que deseabas cruzar con desesperación, pero que te destruirían. Jesús dijo, «Yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo». Juan 10:9. La oración es pedir guía, y Dios responde con caminos seguros. Cuando oras, Dios te concede su favor ante los ojos de quienes antes te ignoraban. El favor es una llave que abre puertas que ningún ser humano podría abrir. La Biblia dice, «Y Dios concedió a José el favor del carcelero». Génesis 39:21. Esto significa que cuando Dios quiere exaltarte, incluso se sirve de entornos desfavorables para hacerlo. Eso es lo que activa la oración. En definitiva, las puertas se abren no porque las merezcas, sino porque Dios decide obrar a tu favor. Tu oración conmueve el corazón de un padre que se complace en sorprender a sus hijos. Y cuando Él abre una puerta, no necesitas empujarla, simplemente entra. Donde hay oración, hay movimiento.
Donde hay movimiento, hay oportunidades. Donde hay oportunidades, hay milagros que solo Dios puede obrar. Cuando oras, Dios te envía respuestas que no esperas. La oración no solo abre puertas, sino que también trae respuestas inesperadas. A menudo pides algo específico, pero Dios te da algo mayor o completamente diferente de lo que imaginabas. Esto sucede porque Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. La Biblia dice: ahora a aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Efesios 3:20. La oración produce respuestas que superan tus expectativas. Cuando oras, Dios responde de maneras que no comprendes de inmediato. A veces la respuesta llega en forma de paz, otras veces como guía, y a menudo como un cambio de rumbo. La palabra declara: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Esto significa que la respuesta de Dios no siempre parece lógica, pero siempre es perfecta. La oración te enseña a confiar en lo invisible. Además, Dios responde en el momento preciso. Quizás pienses que tarda, pero Él nunca pierde de vista la historia. La Biblia dice: porque la visión es aún para el tiempo señalado. Aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. La oración te pone en sintonía con el ritmo de Dios, no con el tuyo, y su ritmo siempre es perfecto. La respuesta también puede ser protección. A menudo no recibes lo que pediste porque Dios te está protegiendo de algo que no puedes ver. Él dice: y el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Salmo 121:7. Hay oraciones que has hecho y que Dios respondió con un no, y solo años después descubriste que ese no te salvó. Cuando oras, Dios envía respuestas a través de personas, situaciones y señales que parecen coincidencias, pero no lo son. Él orquesta las circunstancias para guiarte exactamente a donde necesitas estar. La palabra dice: todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Romanos 8:28. Nada en tu vida sucede de forma aislada cuando oras. Todo adquiere un propósito. En definitiva, Dios responde de forma tan perfecta que al mirar atrás, te das cuenta de que nunca se equivocó contigo. La oración no solo trae respuestas, sino también comprensión espiritual. Y cuando Dios responde, siempre lo hace de una manera que te acerca a tu propósito. Sus respuestas nunca son insignificantes, ni aleatorias, ni tardías. Son divinas, están perfectamente alineadas y preparadas especialmente para ti. Cuando oras, Dios renueva tus fuerzas. Cuando oras, Dios toca las zonas más cansadas de tu alma y comienza a renovar lo que parecía agotado en tu interior. La oración es una fuente espiritual que restaura una fuerza que ni siquiera sabías que habías perdido. La Biblia afirma: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Cada vez que oras, algo dentro de ti se renueva con la presencia de Dios. La oración fortalece no solo el cuerpo, sino especialmente el espíritu. A menudo, uno se siente débil, desanimado, sin ganas de seguir adelante, pero al orar, uno se da cuenta de que una fuerza invisible comienza a levantarlo. Esta fuerza no es emocional, ni depende del estado de ánimo, viene directamente del cielo. La palabra lo confirma: el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. No oras para ser fuerte, te vuelves fuerte porque oras. Cuando oras, el Espíritu Santo te da la fuerza para soportar lo que antes te agobiaba. Las situaciones que antes te abrumaban dejan de ser tan destructivas porque la oración transforma tu manera de afrontar las batallas. Dios te da fortaleza espiritual. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No eres tú, es Él quien te sostiene. La oración también renueva tus emociones. El agotamiento emocional es silencioso, profundo y peligroso porque va minando tu esperanza poco a poco. Pero cuando oras, Dios rescata lo que se había debilitado. Él reaviva tu motivación. La palabra dice: el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que están abatidos. Salmo 145:14. La oración fortalece a aquellos que eran demasiado débiles para mantenerse en pie por sí mismos. Además, la oración restaura el espíritu y devuelve el valor. A menudo se ora temblando, pero al final uno se siente fortalecido. Esto sucede porque Dios infunde valor en quienes lo buscan. La Biblia declara:
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. La oración transforma el miedo en fortaleza. Finalmente, la renovación de Dios te prepara para seguir adelante, incluso cuando el camino parezca demasiado largo. No sigues adelante porque seas fuerte. Sigues adelante porque Dios te renueva cada día. Cada oración que haces es un intercambio. Entregas tu cansancio y Dios te devuelve la fuerza. Y así, paso a paso, Él te sostiene hasta que la promesa se cumple. Cuando oras, Dios te guía. Cuando oras, Dios comienza a iluminar caminos que antes estaban oscuros. La oración es como encender una lámpara en medio de decisiones confusas, porque Dios habla, guía y conduce a quienes lo buscan sinceramente. La Biblia dice, «El Señor te guiará siempre y te dará paz». Isaías 58:11. La guía de Dios no es un consejo, es un camino seguro que seguir sin temor. La oración te ayuda a discernir las opciones. A menudo no sabes a dónde ir, qué decisión tomar, ni a quién escuchar. Pero cuando oras, Dios guía tus pasos con un propósito. La palabra declara, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:6. La oración te libera de las conjeturas y te pone en el camino correcto. Cuando oras, Dios te habla de diferentes maneras. A veces te habla a través de la palabra, otras veces a través de la paz, otras a través de las personas, y otras a través del Espíritu Santo mismo. Lo importante es que la oración te abra los oídos interiores para reconocer su voz. Jesús dijo, «El Espíritu de la verdad os guiará a toda la verdad». Juan 16:13. El que ora no se extravía. La guía de Dios también te libra de las trampas. Hay caminos que parecen buenos, pero esconden la destrucción. La Biblia advierte, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es el camino de la muerte. Proverbios 14:12. Cuando oras, Dios te protege de entrar por puertas equivocadas y te aleja de decisiones que traerían consecuencias dolorosas. La oración es protección. Además, Dios te guía paso a paso. No te muestra todo el mapa, sino el siguiente paso. Esto te enseña a confiar. La palabra dice, «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino». Salmo 119:105. La oración te permite ver lo suficiente para seguir adelante sin perderte. En definitiva, la guía de Dios te lleva a lugares que jamás imaginaste alcanzar por tu cuenta. Él te guía con propósito, cuidado y precisión. Y cuando oras, dejas de dar vueltas en círculos y comienzas a avanzar de verdad. Dios no abandona a quienes buscan su guía. Y cada oración que haces es un paso hacia el camino correcto. Cuando oras, Dios fortalece tu fe. Cuando oras, tu fe no permanece igual. La oración alimenta tu confianza en Dios, hace crecer tu visión espiritual y fortalece tu capacidad de creer incluso cuando nada a tu alrededor parece favorable. La Biblia declara, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La oración es el combustible de esta fe, porque es en conversación con Dios que comprendes quién es Él y qué puede hacer por ti. La fe no crece fácilmente, crece a través de la búsqueda. Cuando oras, tu alma se entrena para depender de Dios, y esa dependencia te fortalece. Empiezas a confiar en lo que Dios ha prometido, aunque aún no lo veas. La palabra dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La oración transforma la expectativa en convicción. Cuando oras, tu fe madura. Llegas a comprender que Dios no es un mensajero que cumple órdenes, sino un padre que sabe lo que es mejor. Esta madurez te libera de la frustración, te enseña a esperar y te hace más estable emocionalmente. Jesús dijo, todo es posible para quien cree. Marcos 9:23. Y es a través de la oración que esta creencia se fortalece. La oración también combate la duda, que es el mayor enemigo de la fe. La duda paraliza, confunde e intenta arrebatarte lo que Dios ya ha revelado en el mundo espiritual. Pero cuando oras, Dios calma tu mente y fortalece tu convicción. La Biblia afirma, pero que pida con fe sin dudar. Santiago 1:6. La oración elimina la duda porque te acerca a la verdad. Además, la fe produce resultados internos antes que externos. Dios obra primero en ti y luego a tu alrededor. Por eso la respuesta suele tardar. Dios te está fortaleciendo para que cuando llegue la bendición, puedas sostenerla.
La palabra dice, si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza. Mateo 17:20. En otras palabras, un poco de fe, cuando se alimenta a través de la oración, genera enormes milagros. Finalmente, al orar, tu fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Llegas a conocer a Dios no solo por lo que has oído, sino también por lo que has vivido con Él. Esto crea una fe inquebrantable que ningún viento puede quebrantar. La oración transforma tu fe en poder, tu búsqueda en fortaleza y tu confianza en testimonio. Donde hay oración, hay fe viva, y donde hay fe viva, ocurren milagros. Cuando oras, Dios comienza a mover lo invisible antes de lo visible, la gran revelación. He aquí una revelación que muchos no comprenden, y que cambia por completo tu perspectiva sobre la oración. Dios siempre responde primero en el reino invisible antes de responder en el reino visible. Esto significa que, incluso cuando crees que no ha pasado nada, el milagro ya ha comenzado. La Biblia lo demuestra claramente. Daniel, desde el primer día que te lo propusiste, tus palabras fueron escuchadas. Daniel 10:12. El cielo respondió el primer día. Lo visible vino después. Mientras oras, Dios está obrando en cosas que no puedes ver. Está alineando personas, ajustando situaciones, derribando barreras y preparando caminos. Tú solo ves silencio, pero en el mundo espiritual hay movimiento. La palabra lo confirma, porque vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. La oración te conecta con lo que Dios ya está haciendo, aunque tus ojos aún no lo perciban. Esta revelación explica por qué muchos se rinden antes de que llegue el milagro, porque esperan ver primero y solo después creer. Pero con Dios funciona al revés. Primero crees, luego permaneces, y entonces ves. Jesús dijo, bienaventurados los que no han visto, y sin embargo han creído. Juan 20:29. El milagro nace de lo invisible. Lo visible es solo donde se manifiesta. Mientras oras, Dios prepara el terreno para que se cumpla su promesa. Te está posicionando y preparando tu corazón para recibir lo que ya ha revelado. A menudo, la demora no se debe a la falta de respuesta, sino a la preparación. La Biblia afirma, quien siembra con lágrimas, con alegría cosechará. Salmo 126:5. La oración siembra en lo invisible lo que cosecharás en lo visible. El enemigo también intenta engañarte en este proceso. Quiere que pienses que no está pasando nada, que te sientas ignorado, que te detengas, porque sabe que si continúas, verás en lo visible lo que Dios ya ha establecido en lo invisible. Por eso dice la Biblia, no nos desanimemos, pues a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Rendirse es la única arma que impide que se manifieste un milagro. Finalmente, comprenda esta verdad. La oración crea la realidad antes de que la realidad aparezca. Oras hoy, pero Dios responde en la eternidad. Tú ves el proceso, pero Él ve el resultado. Y cuando lo invisible se completa, lo visible se revela. Esta es la clave que transforma la vida de quienes oran. Dios actúa primero donde no lo ves, y luego te muestra lo que ha hecho. Esta revelación lo cambia todo. Cuando la oración te transforma desde dentro, la oración no solo cambia las circunstancias, transforma el ser interior de quien ora. Muchos creen que orar es solo para pedir algo, pero en realidad, la oración es el fuego que refina el corazón. Con cada palabra pronunciada ante Dios, se tocan las capas más profundas de nuestro ser. Es en ese momento de silencio donde Dios obra en aspectos que jamás imaginamos. Y esta transformación interior es una de las respuestas más profundas que Él puede dar, porque antes de cambiar el mundo que nos rodea, Él nos cambia a nosotros. Por eso, a menudo sentimos algo diferente después de orar. No es casualidad, es el Espíritu Santo obrando en el reino invisible del alma. Jesús dijo, «Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre». Juan 14:16. Este consolador no solo te consuela, reorganiza todo en tu interior. Durante la oración, sana heridas, rompe ataduras emocionales y renueva tus fuerzas. Y esto sucede incluso sin que te des cuenta. La transformación interior también revela quién eres realmente en Dios. La oración ilumina la identidad espiritual, alineando tu mente con la verdad celestial. Pablo escribió, «Sean transformados mediante la renovación de su mente». Romanos 12:2. Esta renovación se produce en un diálogo íntimo con Dios. Gradualmente,
Los pensamientos que antes te aprisionaban comienzan a perder su poder, y nacen nuevas convicciones que te fortalecen para vivir lo que Dios ha preparado. A veces la oración nos confronta. Esto se debe a que Dios responde no solo dándonos, sino también corrigiendo nuestros caminos. El Salmo dice: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Salmo 139, 23. Esta es una oración que revela la verdad del alma, y cuando Dios muestra algo que necesita ser corregido, eso también es amor. No lo expone para acusar, sino para sanar, y cada corrección es un paso hacia la libertad. La transformación espiritual que produce la oración te prepara para la siguiente etapa. Dios no te impulsa hacia adelante sin antes fortalecerte interiormente. Muchos buscan respuestas rápidas, pero a Dios le interesa más moldear la persona que serás cuando llegue la respuesta. La oración es el entorno donde se desarrolla este proceso, y cuanto más profundices, mejor preparado estarás. Dios trabaja de raíz, quita las cargas y fortalece. Esta es la respuesta que precede a todas las demás. Y cuando ese trabajo interior empieza a florecer, tu vida exterior cambia naturalmente. Por eso muchas respuestas llegan después de la transformación interior. Oras pidiendo que algo suceda afuera, pero Dios lo hace suceder adentro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Cuando esto sucede, se abren puertas, las situaciones se alinean y el favor de Dios te acompaña. Y todo esto comenzó cuando decidiste orar. El mundo espiritual se mueve cuando oras. Cada vez que oras, el mundo espiritual responde. Aunque no lo veas, hay movimiento en lo invisible. La Biblia revela que hay ángeles, batallas y acciones que se desarrollan alrededor de quienes buscan a Dios. Daniel oró y se le dijo: «Desde el primer día que lo propusiste, tus palabras fueron oídas». Daniel 10:12. Esto significa que cada oración desencadena acciones celestiales. Nada permanece inactivo cuando abres la boca para hablar con Dios. Mucha gente piensa que la oración es solo un acto humano, pero espiritualmente es una orden que activa el cielo. Cuando oras, se envían ángeles, se elaboran estrategias divinas y se abren caminos. Hebreos dice: ¿acaso no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación? Hebreos 1:14. Esto significa que hay un movimiento constante a tu favor, y todo comienza con la oración. La oración también debilita las fuerzas espirituales que se oponen. La Biblia muestra que la oposición existe en el ámbito espiritual, pero pierde poder cuando oras. Pablo escribió: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». 2 Corintios 10:4. La oración es una de esas armas. Cuando oras, los muros caen, la resistencia se rompe y las cadenas espirituales se deshacen. El enemigo lo sabe, por eso intenta silenciar tu oración. Muchas respuestas parecen tardar, pero en el plano espiritual ya se han manifestado. Eso fue lo que el ángel le dijo a Daniel. Su respuesta llegó desde el primer día, pero hubo una batalla en el camino. Esta revelación muestra que mucho sucede detrás de cada oración. Miren, el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Daniel 10:13. Esto significa que existe una verdadera guerra espiritual, y tu oración es lo que mantiene viva esa batalla. La oración también crea protección espiritual a tu alrededor. Cuando oras, Dios levanta escudos invisibles que bloquean los ataques y cierran las puertas de la destrucción. El Salmo 34:7 dice: «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra». Esta protección se crea mientras oras, porque la oración activa la presencia y la cobertura de Dios. Muchas cosas malas nunca te alcanzaron porque la oración las bloqueó antes incluso de que te dieras cuenta. Y finalmente, cuando oras, Dios transforma ambientes, entornos, personas y destinos. Nada permanece igual después de una oración sincera. La presencia de Dios comienza a manifestarse de maneras sorprendentes. Jesús dijo: «Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y se les concederá». Marcos 11:24. Esto no es solo una promesa, es una realidad espiritual. El cielo responde, el mundo espiritual se mueve y lo imposible comienza a hacerse realidad. Todo porque decidiste orar. Cuando la oración alinea tu vida con el propósito de Dios, cada vez que oras, algo poderoso sucede. Tu vida comienza a alinearse con el propósito de Dios.
A menudo pensamos que orar se trata solo de pedir respuestas, pero la verdadera función de la oración es transformar el corazón. Jesús dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. Este acto de entrega se produce profundamente durante la oración. Es ahí donde Dios revela el camino, reorienta tus pasos y corrige las sendas que te alejaban de su voluntad. Cuando oras, Dios te revela caminos que no podías ver. A veces crees que algo está bien, pero en la oración Dios te muestra que existe algo mejor. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. La oración te libera del entendimiento humano, y te coloca en el entendimiento divino. Es allí donde llegan las revelaciones, nace el discernimiento y el Espíritu Santo guía tus decisiones. Y esta alineación transforma vidas por completo. La oración te coloca en el centro de la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendes el proceso. Muchas situaciones que parecen retrasos son, en realidad, protección. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, afirma el Señor. Isaías 55:8. Al orar, te acercas a los pensamientos de Dios. Y por eso muchas cosas solo empiezan a tener sentido después de pasar por su presencia. La oración te conecta con el plan divino. La oración también disipa las distracciones espirituales. Aquello que acaparaba tu atención deja de tener poder sobre ti. Las personas que te alejaron se van, y los entornos que te mantenían cautivo comienzan a perder su dominio. Jesús dijo, «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Juan 8:32. Esta verdad se revela en la oración. Es allí donde Dios te muestra lo que debe dejar atrás, lo que debe permanecer y a dónde debes ir. Él alinea tu alma con el destino que Él mismo ha trazado. Cuando oras, Dios te coloca en el momento preciso. Hay momentos en que parece que todo está paralizado, pero Dios está obrando en silencio. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. La oración te enseña a esperar el tiempo de Dios, y quienes aprenden a esperar reciben lo mejor. Porque el propósito no es solo un destino, es un proceso continuo moldeado por la oración. Cada minuto de conversación con Dios te acerca a lo que Él ha preparado. Y finalmente, cuando tu vida comienza a alinearse con tu propósito, empiezas a sentir paz, no una paz humana, sino una paz sobrenatural. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz es señal de que estás en el camino correcto. Y todo comenzó cuando abriste tu boca para orar, y Dios abrió los cielos para alinearte con su propósito. La oración que lo cambia todo, y el cielo que responde. Ahora que has recorrido cada paso de este camino, es imposible negar lo que sucede cuando oras. La oración no son solo palabras al viento, es una conexión directa con el Dios que te escucha, te ve y actúa a tu favor. Jesús dijo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Esta promesa lo resume todo. Toda oración sincera conmueve el cielo. Y cuando el cielo se conmueve, nada permanece igual. La oración lo transforma todo. Sí, hay batallas en el camino. Sí, hay silencios. Pero incluso el silencio de Dios es una respuesta, porque Él obra donde no lo vemos. Antes del día, yo soy. Nadie puede librar de mi mano. Yo obraré, ¿y quién podrá impedirlo? Isaías 43:13. Esto significa que cuando oras, Dios actúa con poder absoluto. No hay oposición que pueda resistir lo que Dios decide hacer, y Él decide actuar cuando tú decides orar. La oración te transforma, te fortalece y te posiciona. Dios ve cada lágrima derramada en oración. Tú has contado mis lágrimas, todas están en tu libro. Salmos 56:8. Esto demuestra que ninguna oración es ignorada. Dios la recoge, responde, guía y la guarda. Ninguna oración se desperdicia. Aun cuando no te das cuenta, Dios está obrando. Y a menudo comienza en tu interior antes de obrar a tu alrededor. La oración también abre puertas que estaban cerradas. Dios crea caminos donde antes no los había. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Esta puerta se abre por la fe y se mantiene con la oración. Muchas de las oportunidades, milagros y liberaciones que has experimentado
Fueron respuestas que comenzaron en el momento en que hablaste con Dios, y hay mucho más preparado para ti. Sigue orando, y si hay algo que debes recordar de este vídeo, es esto: nunca oras solo, nunca oras en vano y nunca oras sin respuesta. Los cielos se mueven, los ángeles se mueven, Dios se mueve. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esta es la promesa que te acompaña. Cada oración que se eleva recibe una respuesta que florece en el tiempo perfecto del Padre. Y antes de terminar, quiero preguntarles: si este vídeo te ha conmovido, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. De esta forma me ayudas a difundir este mensaje a más personas. Y recuerda, oraste, y Dios ya ha comenzado a actuar. Sigue orando, sigue creyendo, porque en el cielo nada queda sin respuesta.